Emisión Central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, Emisión Central. Tragedias por violencia intrafamiliar. En Bogotá, este hombre pide que se aclare la muerte de Jason Smith, su nieto de 5 años, quien según él murió por una golpiza del padrastro. Dice que había denunciado los maltratos, pero nadie le hizo caso. En Medellín investigan qué le ocurrió a Maximiliano, un niño de 20 meses muerto en extrañas circunstancias. El bienestar familiar tenía su custodia y se la restituyó a los padres. Tragedia en mina de Boyacá. Explosión en el socavón dejó 8 muertos. Buscan con recompensa a los asesinos del líder estudiantil Esteban Mosquera, atacado a bala cuando estaba en su barrio en Popayán. Ministro de Defensa advierte que delitos como el hurto y el homicidio están en alza. Entre las causas están los bloqueos y la crisis generada por la pandemia. Presidente Duque dice que entre los 4.000 afganos que llegarán a Colombia no habrá terroristas infiltrados. Avanza la gira del mandatario por Corea del Sur. Siguen los estragos por las lluvias. Agricultores advierten graves pérdidas por los cierres de la vía al llano. En Achí, sur de Bolívar, hay 12.000 afectados por el río Cauca. Esperen el recorrido con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En Floridablanca, la comunidad tuvo que cerrar las vías con basuras para que la empresa encargada las recogiera después de que permanecieran 12 días en las calles. Hay revuelo por la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que declaró procedente y válida la unión marital a los 14 años. Consultamos expertos sobre el tema. Ministra de las TIC en debate de control político por el pago de 70.000 millones de anticipo en contrato de conectividad. Explicó cómo van los embargos para recuperar los recursos. Noticias del mundo. Vamos a revisar las novedades de la crisis en Afganistán, donde los talibanes le ponen fecha de cierre a los viajes humanitarios. Además, les hablaré de los graves incendios en Bolivia, donde la destrucción de los bosques es permitida y es intensa la polémica ambiental. Cambio de líder en la Vuelta a España. Roglic se cayó y ahora es tercero. López sigue en la lucha y Egan Bernal perdió tiempo. Todo esto y más, Selección Colombia. En la información deportiva también los espero más adelante. Y hoy las baquetas y la batería de la emblemática agrupación británica de Rolling Stones despide a Charlie Watts, su legendario baterista. Más detalles en la sección de cultura. Los espero. Es una jornada de noticias dolorosas relacionadas con violencia contra los menores de edad. Iniciamos nuestra emisión contándoles de casos en Bogotá y en Medellín. Comenzamos en la capital de la República, donde hay un abuelo quien pide que la justicia aclare las circunstancias de la muerte de su nieto, Jason Smith, de 5 años de edad. El abuelo culpa al padrastro y dice que había denunciado los maltratos y que nadie hizo nada. Aún no se conoce la razón exacta de la muerte de Jason Smith Cruz, el niño de 5 años que fue encontrado por las autoridades sin vida en una vivienda del barrio Los Alpes en Ciudad Bolívar. Tampoco se sabe de avances específicos en la investigación de las autoridades. La familia del menor, sin embargo, acusa al padrastro del niño. Dicen que existe un testigo y aseguran que lo mató a golpes. Hay un palazo en la cabeza que lo mató, porque el hermanito de él fue el que le contó a otro niño que vivía ahí al pie de ellos que ese señor le había pegado con un palo en la cabeza y que el niño cayó al piso. Para ellos, este triste desenlace se veía venir. El maltrato que recibía Jason y su hermano de 8 años era constante, según denuncian. Ya se habían hecho llamados al 123 porque el personaje, el padrastro del niño lo maltrataba. El niño mayor fue maltratado en ocasiones en la cabeza. Las denuncias nunca se pudieron hacer porque siempre sacaban pretextos de que
tenían que tener pruebas, que tenían que tener fotos del niño, que tenían que tener evidencias, pero pues las evidencias nunca se pudieron conseguir. En medio del dolor de la despedida y en las honras fúnebres que se cumplieron esta tarde en Bogotá, intentan encontrar alguna explicación de lo que ocurrió. Por ejemplo, recuerdan el trato del padrastro a los niños. Se ponía bravo es porque el niño me decía mi papi. Y pues yo al niño desde que nació, yo fui como un papá para él y de todas maneras el Señor se lo llevó y sinceramente como ataque de celos, como de rabia, que porque no le decían papá a él sino a mí. El personaje lo obligaba a decirle papá al niño a los dos y él no era sino un aparecido. Por ahora, el otro menor de edad está en poder del ICBF y el deseo de la familia es que vuelva con ellos. Vamos a luchar a ver si de pronto se queda con uno de los tíos o se queda con la abuela y conmigo. Entonces pues estamos mirando a ver si de pronto pasa el tiempo y pues que nos lo entreguen. Los Cruz solo piden una cosa. Triste uno como menor de edad tener que ver que maltraten al hermano. Triste, pero pues Dios quiera que este caso no vaya a quedar así. Mejor dicho, que pague lo que tenga que pagar. Y el otro caso relacionado con un menor de edad ocurrió en Medellín. Maximiliano Estrada, de 20 meses de nacido, murió en extrañas circunstancias. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar había tenido al menor en protección. Daniel Cañas, los saludos, si es que se puede decir buenas noches. Cuéntenos usted qué fue lo que pasó, qué se sabe hasta ahora. Mateo, ¿qué tal? Lamentablemente no son buenas noches con este tipo de noticias. Nosotros precisamente estuvimos visitando la comuna de Manrique, donde vivió este menor con su madre sustituta. Ella nos relató los momentos de llegada de Maximiliano a este hogar, donde solamente se le brindó amor. Nosotros conocimos la historia de cerca, tanto de su llegada como de su lamentable salida, para que en el mes de agosto este menor muriera en manos de sus progenitores. Esta es la historia. Las condiciones en las que se encontraba Maximiliano fueron razones de sobra para que, a su corta edad, encontrara un hogar en pro de su protección y cuidado. Ahí fue cuando llegó con fractura de tibia, con callo óseo y hematomas en su cabeza. El menor, a los 7 meses de nacido, llegó a los brazos de su madre sustituta, Vanessa. Maximiliano, a la vuelta de 20 días en mi hogar, Maximiliano le retiraron la sonda en la clínica bolivariana, fue remitido al Pablo Tobón, donde todos los especialistas le hicieron los exámenes pertinentes y determinan que Maximiliano es un bebé completamente sano. Es aquí en Manrique Central, el barrio donde Maximiliano vivió junto a la comunidad los momentos más felices de su vida, 8 meses con protección antes de que sucediera su muerte. Maxi se fue de acá completamente sano, un niño feliz, y recibir esa noticia fue impactante. En un comunicado del ICBF se explican punto a punto los procesos y situaciones que se llevaron a cabo con la restitución de los derechos de Maximiliano y las razones del por qué fue enviado a un hogar sustituto. En marzo de 2020, una vez se conoció el caso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar abrió un proceso administrativo para el restablecimiento de sus derechos y, después de verificar su situación, el defensor de familia ordenó ubicarlo temporalmente en un hogar sustituto especializado en discapacidad, mientras se evaluaban las garantías para volver con su familia de origen. Sin embargo, Vanessa, la madre sustituta, desmiente esta versión. Que Maximiliano fue retirado de su hogar biológico porque tenía una discapacidad grande y marcada es falso. Maximiliano fue retirado de sus padres biológicos por el estado de salud en que llegó a la clínica bolivariana. Como medida preventiva ante la situación, el ICBF tomó la decisión de iniciar un proceso de restablecimiento de derechos del hermano de Maximiliano, que tiene 9 años de edad. Atención, tragedia en una mina de carbón en Tópaga, Boyacá. El hecho deja 8 muertos, 1 herido y 4 desaparecidos. La explosión, registrada en horas de la mañana en la vereda San Juan del municipio de Tópaga, Boyacá, afectó a 8 mineros. De acuerdo con el reporte de la Agencia Nacional de Minería, se trató de una mezcla de gas metano y polvo de carbón. Las entidades de emergencia se trasladaron al lugar. El gobernador de Boyacá, Ramiro Barrera, se refirió a esta tragedia. Lamento profundamente lo que se ha registrado en Tópaga. Es la tragedia minera más impactante que ha sucedido en Boyacá. Quiero enviarle un mensaje de fortaleza a las familias de los mineros heridos y de los que lamentablemente han perdido la vida. Los equipos de rescate trabajan en la instalación de ventilación para seguir con las labores de búsqueda.
Seguimos con temas judiciales porque las autoridades ofrecen una recompensa de 50 millones de pesos para ubicar a los asesinos del líder estudiantil Esteban Mosquera, quien, recordemos, fue atacado cerca a su casa en Popayán. El líder juvenil Esteban Mosquera fue atacado a tiros cuando caminaba por el centro de Popayán. La víctima adelantó estudios en la Universidad del Cauca y era un reconocido activista. Participó en las jornadas de protesta en el marco del paro nacional. Esta situación no solo llena de luto a la academia, sino que es preocupante por la participación de los y las jóvenes en el liderazgo de la transformación del país. Las autoridades iniciaron con el proceso de investigación. Lo que se sabe hasta el momento fue que hombres armados en moto le dispararon. Se le ha dado instrucciones a la Dirección de Investigación Criminal Interpol para que envíe un equipo de investigadores del nivel central para que coadyuden a los investigadores de Popayán a esclarecer este homicidio. El presidente de la República, Iván Duque, rechazó el acto criminal. Que se establezca una recompensa de 50 millones de pesos, que se active toda la red de búsqueda, además con la Policía Judicial, con el apoyo también de la Fiscalía General de la Nación. Esperamos que en las próximas horas tengamos capturados. Esteban Mosquera perdió un ojo en medio de una protesta social en el año 2018. En esta ocasión participó durante las jornadas en Popayán. A través del periodismo documentó las acciones de choque con la fuerza pública. Los homicidios y hurtos en las últimas semanas están en alza, según lo confirman las propias autoridades. Hoy se reunieron el ministro de Defensa, alcaldes y gobernadores del país para plantear estrategias de contención contra estos delitos. La policía, por su parte, dice que los bloqueos y la pandemia complicaron el panorama. Para el gobierno nacional no hay duda de que el desempleo y la pobreza causadas por la pandemia han incrementado la delincuencia y que se recrudecieron las modalidades de hurto. Y no solo la pandemia, el ministro de Defensa aseguró que los bloqueos generaron un incremento en la tasa de homicidios del 11%. Allí donde se presentaron vandalismo y bloqueo, esa reconfiguración por rentas criminales activó desarrollo de acciones criminales que afectaron la vida, que desarrollaron esa disputa por esas rentas criminales que tuvieron como consecuencia incrementos de homicidio. En reuniones con alcaldes y gobernadores se determinarán estrategias por regiones para combatir el homicidio y los hurtos que resultan en lesiones o asesinatos. Incluso se habla de restricciones por ciudades. Pensar en una restricción o de horario o de movilidad en términos de moto sobre el parrillero, pero focalizadamente, nunca de manera general. Por barrios, por cuadras y por veredas habrá acciones conjuntas, medidas administrativas, procesos de investigación criminal. Y que a esa prioridad máxima se le den, como en el pasado se le dieron, al combate a los carteles o al combate a las FARC, toda la prioridad de recursos interinstitucionales. Mandatarios y funcionarios invitaron a la rama judicial a acompañar este esfuerzo con la judicialización de los delincuentes. El presidente Iván Duque continúa en su gira por Corea y desde allí aseguró que Estados Unidos garantizará que los 4.000 afganos que van a llegar al país no serán infiltrados de grupos terroristas. En medio de una intensa agenda que adelanta el presidente Iván Duque en Corea del Sur, el mandatario se refirió a la llegada de 4.000 afganos a Colombia y aseguró que se tomarán todas las medidas para garantizar que esas personas no sean infiltrados de grupos terroristas. Por eso los Estados Unidos hace un análisis detallado de los perfiles de las personas, de tal manera que se garantice que estas personas no son infiltradas del régimen talibán o que haya riesgos de que estén reportados en redes de terrorismo internacional. Duque confirmó que en los próximos días habrá una cumbre del G7 para ultimar detalles de la llegada de afganos a los diferentes países. En el caso particular de los detalles que se tienen que ultimar con los países que vamos a dar este apoyo, es que en efecto sean personas que tengan toda la claridad por parte de los Estados Unidos en que se trata de personas que auxiliaron, que trabajaron con ellos. Por su parte, el ministro de Defensa aseguró que ya se coordina lo necesario para garantizar la estancia de los afganos mientras obtienen su visa y se desplazan a Estados Unidos. Se están haciendo las coordinaciones logísticas, operativas, pero de ninguna manera ese tránsito o ese esfuerzo va a ser permanente aquí en la ciudad. Se establecerán todas las coordinaciones con el Ministerio de Defensa y con nuestra fuerza pública para dar las garantías de protección y seguridad. En la próxima jornada, el presidente Duque se reunirá con el presidente de Corea del Sur y firmarán memorandos de entendimiento en salud, comercio, lucha contra el cambio climático, entre otros.
Hablamos ahora de los estragos de las lluvias porque continúan los cierres en el kilómetro 58 de la vía al Llano. Según la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia, hay riesgo de escasez de alimentos en el centro del país. Jason Cañón, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos preparó el siguiente informe. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Junta Directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia, dijo que con un cierre total de la vía Sogamoso y un eventual cierre definitivo o intermitente del kilómetro 58 de la vía al Llano, se podría generar un aumento de precios en productos como fruta, verduras, proteínas, entre otros. Son más de 1.200 toneladas semanales de carne de cerdo que llegan a la ciudad de Bogotá procedente de los departamentos de lo que conocemos como los Llanos Orientales. De la misma manera, son más de 1.300 toneladas de carne de pollo que llegan a nuestra capital, que se producen en esa zona. Y a eso hay que sumarle la producción de arroz del departamento de Casanare, hay que sumarle la producción de frutas del departamento del Meta. Y esto en general lo que genera es mayores costos para los productores, una incertidumbre sobre la posibilidad de mantener normalmente el abastecimiento a la ciudad de Bogotá. Creo que hay una clara hoja de ruta de intervención tanto por parte de la unidad de riesgo como por parte de las entidades del sector transporte, de cómo vamos a sacar, reanudar obviamente con un concepto de la Sociedad de Ingenieros, la licitación del viaducto del kilómetro 58. Es que hoy este tema para el llano es muy sensible, este tema es calamitoso para nosotros, pero es que tenemos gente quebrada, la economía nuestra está atravesando un momento muy difícil. Por su parte, Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, pidió al gobierno nacional agilizar el ingreso de los 134 puntos críticos de la vía a la concesionaria, con el fin de intervenirlos oportunamente. En Achí, sur de Bolívar, fue declarada la alerta roja tras el desbordamiento del río Cauca. La creciente dejó cerca de 12.000 personas afectadas. Jessica Valdés, periodista de la Radio Nacional, nos amplía la información. El alcalde de Achí, Juan Becerra, aseguró que para mitigar las inundaciones se han gestionado cerca de 18.000 costales, los cuales, indicó, ya fueron distribuidos en los puntos críticos del municipio. Tenemos una pérdida total de casi 8.000 hectáreas de arroz, en riesgo total unas 4.000 cabezas de ganado. Lina Bello, habitante de Puerto Venecia, afirmó que el 90% del corregimiento está inundado. Ya no hay sitio donde trasladar a las familias. Aquí no ha hecho presencia nadie. La comunidad ya está cansada de tapar ese chorro y eso son maquinarias. No hicieron la mitigación a tiempo de alzar los arillones. Los habitantes de Achí, en el sur de Bolívar, lanzan un SOS al gobierno nacional y piden acciones de mitigación inmediata. Desde San Jacinto Bolívar, informó Jessica Valdés para RTVC Noticias, conectados 24/7. En Roncesvalles, Tolima, las autoridades informaron que existe el riesgo de que se pierda al menos 40 toneladas de tomate por el mal estado en el que están las vías, por supuesto a causa de las fuertes lluvias. Comenzamos nuestro recorrido por el país con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. La noticia en Sucre tiene que ver con la instalación de 2 albergues en el municipio de Guaranda, en la subregión de La Mojana, para atender a cerca de 2.000 familias afectadas por las inundaciones causadas por el río Cauca. Y las lluvias de las últimas horas en el eje cafetero han afectado principalmente al occidente del departamento de Caldas. Específicamente el municipio de Río Sucio reportó la inundación de 3 viviendas en el corregimiento de Bermejal, resguardo indígena de San Lorenzo, en el occidente del departamento. Allí 3 viviendas resultaron afectadas debido al desbordamiento del río Aguas Claras. Las 25 viviendas inundadas son del barrio San Pedro de Fresno, municipio ubicado al norte de Tolimense. Allí las basuras que arrojan ciudadanos en las calles y separadores viales generaron el colapso de la red de alcantarillado. Organismos de socorro realizan los censos correspondientes para establecer a cuántas familias deben entregarle ayudas humanitarias. Entre tanto, en el sector del Gaditas, en la vía Fresno-Manizales, hay paso por un solo carril debido al riesgo de pérdida de banca. Y aquí en RTVC Noticias seguimos haciendo seguimiento a la difícil situación sanitaria en Santander. Los habitantes de Florida Blanca decidieron usar las basuras que no han recogido en la ciudad para bloquear calles y protestar por el deficiente servicio. John López, los saludo, buenas noches. ¿Qué más ha ocurrido y qué dicen los ciudadanos que finalmente son los que están afectados por todo lo que está ocurriendo?
Hola Mateo, muy buenas noches. Pues efectivamente, mire, continúa el problema y el lío de las basuras en Floridablanca, ya que en varios sectores como este la comunidad no ha tenido otra alternativa más que bloquear las vías con la misma basura que durante cerca de 10 días las empresas encargadas han dejado de recoger. A continuación les presentamos el panorama que se vivió hoy en Floridablanca por este lío de las basuras desde que se cerró el Carrasco. 12 días completan los habitantes del barrio Ciudad Valencia en Floridablanca sin que les recojan las basuras, situación que terminó por desesperar a la comunidad. Hace 15 días nos están botando la basura en la esquina y todos los días nos dicen que van a pasar a recogerla, pero hasta el momento nunca nos han solucionado nada. El olor anoche yo no pude dormir, esto está insoportable, moscos, zancudos. Las autoridades aún no dan respuestas concretas a los afectados. Que hoy estamos en manos de autoridades judiciales, en manos de la Procuraduría General de la Nación, con posibles sanciones en el cuello, pero también estamos con nuestras comunidades encima, a quienes no les hemos podido responder. Estudiantes y comerciantes se han visto perjudicados por la emergencia sanitaria. Mi hijo no lleva 2 días que no va a estudiar, ayer y hoy. ¿Por qué? Porque las basuras se las acumularon frente al colegio de donde estudia mi hijo. Mucho del sistema de comercio de aquí depende de eso y esto nos está afectando a todos en general. Incluso hubo enfrentamientos entre la comunidad y algunos conductores por el cierre de las vías. ¿Usted cree que el carro me lo regalaron? Muy bien, pues aquí en la comunidad del sector de Molinos Bajos de Floridablanca, la comunidad sigue sacando sus basuras y han dicho que permanecerán tapando la vía hasta tanto la empresa encargada no venga a recoger sus residuos. Desde Floridablanca en Santander, John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. Gracias, John, por estar con nosotros con este tema tan importante para la ciudad. Y cambiamos de frente porque la ministra de las TIC, Karen Abudinen, compareció en debate de control político en el Congreso, donde explicó el polémico contrato de conectividad y cómo va la recuperación del anticipo de los 70.000 millones de pesos. La ministra de las TIC inició su intervención explicando que los recursos no fueron entregados por el ministerio a los contratistas, sino a una entidad fiduciaria que también deberá explicar su actuar en este caso. Hubo un desembolso que se hacía con el perfeccionamiento del contrato y ese anticipo, la ley permite hasta el 50%, y ese anticipo fue del 6,2% y es importante decirlo, a la fiducia. Reiteró que gracias a las acciones del ministerio y los entes de control ya se embargaron cuentas bancarias con cerca de 15.000 millones de pesos y otros bienes de los presuntos responsables de este desfalco. Ya los embargos están de 2 bienes y esto es muy importante, donde ahí tenemos unos recursos que también se van a destinar y aquí están. En este momento yo les quiero mostrar a los colombianos los bienes que ya están embargados. La ministra confirmó que el contrato se entregará a un consorcio encabezado por la ETB para que no se detenga el proceso de conectividad en el país y que atenderá mañana un debate en la Cámara de Representantes por este mismo tema. La moción de censura citada por la oposición está programada para el 3 de septiembre. Polémica decisión. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró procedente y válida la unión marital y sociedad patrimonial entre jóvenes entre los 14 y los 18 años de edad. Pues consultamos un experto y esto nos dijo. Los magistrados analizaron el caso de una pareja que convivió durante 5 años hasta que la mujer falleció. La familia de la mujer trató de evitar que la convivencia fuera declarada legal porque el joven tenía 14 años y no tenía permiso de los padres para poder vivir en pareja. El caso llegó a la Corte, que definió: la voluntad responsable para conformar la unión marital surge de facto y el consentimiento de sus protagonistas aparece implícito. El hecho sentó precedente y desde ahora los jóvenes podrán convivir incluso siendo menores de edad. Si la legislación colombiana permite que toda persona se case, contraiga nupcias a partir de los 14 años, pues es apenas natural que igualmente pueda surgir una unión marital de hecho entre 2 personas mayores de 14 años. La Sala Civil indicó que la decisión de una unión marital de hecho de menores de 18 años será conforme a su edad y madurez. Sin embargo, para contraer matrimonio sí tendrán que pedir la autorización de sus padres. Vamos a nuestra pantalla para revisar las cifras en torno a la vacunación aquí en nuestro país, donde ya han sido aplicadas un total de 33.696.899 dosis contra el COVID-19. Por otra parte, 14.323.100 personas ya
Cuentan con su esquema completo de inmunización y también hay que decir que las dosis día son 291.534. Hoy se reportan 2.467 casos nuevos de COVID-19 y es Antioquia el de mayor cifra con 508 casos nuevos. Y sigue en descenso la estadística diaria de muertes por el virus en Colombia. 73 personas fallecieron en las últimas 24 horas. Por otra parte, el total de casos activos es de 30.715. Bienvenidos a la información internacional en RTVC Noticias. Estas son las 3 imágenes del día. La primera nos llega desde Afganistán, donde siguen acelerándose las evacuaciones luego de que los talibanes pusieran un plazo para concluir el proceso. Hablamos también de la tercera dosis de la vacuna en el mundo. Cada vez más países se suman a esta estrategia para frenar el avance del virus. Y terminamos este primer segmento en el continente porque en Bolivia los incendios han arrasado con el 64% de áreas protegidas en el departamento de Santa Cruz. Iniciamos. Crece la tensión en Afganistán por las advertencias del grupo talibán, pues no aceptarán evacuaciones después del 31 de agosto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que se ceñirá al plazo pactado. Una semana. Ese es el plazo que tienen Estados Unidos y sus países aliados para terminar las evacuaciones desde el aeropuerto de Kabul y retirar por completo sus tropas de Afganistán. De lo contrario, tendrán que atenerse a las consecuencias, como les advirtió el grupo talibán. El presidente estadounidense Joe Biden estuvo hoy reunido virtualmente junto a los demás líderes del G7 para tratar la delicada situación que vive Afganistán desde hace 9 días. Y manifestó que está en camino a cumplir la fecha límite del 31 de agosto para retirar de ese país a los casi 6.000 soldados que controlan el aeropuerto internacional de Kabul. En línea con lo que manifestaron otros países miembros del G7, el primer ministro británico Boris Johnson declaró que los talibanes deben garantizar el paso seguro de los que huyen sin importar la fecha. Hasta ahora casi 60.000 personas han sido evacuadas, la mayoría de ellas en vuelos militares estadounidenses. El diario The Washington Post reveló que el director de la CIA, William Burns, sostuvo una reunión confidencial con el cofundador de los talibanes, Abdul Ghani Baradar, el encuentro de más alto nivel hasta el momento, que ilustra la gravedad de la crisis afgana para la administración Biden. Por otra parte, la OMS advirtió hoy que solo cuenta con suficientes suministros sanitarios en Afganistán para una semana, mientras que la ONU indicó que a los afganos les espera una catástrofe humanitaria si la comunidad internacional no les brinda más ayuda. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que el trato que el grupo islámico le da a las mujeres representará una línea roja. Además, dijo que hay informes que evidencian violaciones que podrían constituir crímenes de guerra en zonas bajo el control talibán. Hablamos ahora de la pandemia, porque con el anuncio de la luz verde para una tercera dosis anti-COVID, ahora para mayores de 30 años en Israel, crece la lista de países que se suman a esta estrategia para contener la temida variante Delta. Si la inmunización contra el COVID-19 fuese una carrera, la delantera sin duda la llevaría Israel. En pleno nuevo rebrote con 1 millón de contagios, este país no da el brazo a torcer y amplía el rango de edad para la aplicación de una dosis de refuerzo a mayores de 30 años. Justamente porque de 9.831 positivos en las últimas 24 horas, la mayoría corresponde a personas no vacunadas. Hace 3 semanas inició la aplicación de ese complemento. Estados Unidos vacuna por tercera vez a personas inmunocomprometidas. De resto, en el globo, los terceros pinchazos de refuerzo serán administrados desde septiembre, priorizando a esa población de alto riesgo y escalonadamente a toda su población por grupos. Así lo hará Reino Unido, Alemania, Francia y Japón. En América Latina, Chile fue el primero en replicar esta estrategia, seguido por Uruguay, que desde hace 2 semanas inmuniza con terceras dosis, y también la República Dominicana. Colombia y Ecuador serán los siguientes. Y termino este primer momento de Noticias del Mundo con estas imágenes. En Bolivia los incendios están devastando las reservas ecológicas. Casi 600.000 hectáreas se han quemado en lo corrido del año. La mayoría de los focos que tienen lugar en el departamento de Santa Cruz han sido provocados para transformar bosques en áreas agropecuarias. Una práctica que es legal en Bolivia y que genera controversia y críticas por parte de los ecologistas.
Y más adelante les voy a explicar cómo funciona la cúpula talibán que controla Afganistán en un informe que realizó nuestra periodista Camila Bradford. Por ahora, ustedes tienen información sobre el regreso de los cruceros, Patricia. Claro que sí, muchísimas gracias, Daniela. Estamos pendientes de esta gran información. Les contamos también que regresaron los cruceros a Cartagena. Tras 17 meses de parálisis en el puerto, hoy atracó el Star Breeze con 312 turistas. Con la llegada del barco está siendo reactivado el sector turístico de la Heroica. Jayvan Pinzón, muy buenas noches. Adelante con su información. Hola Patricia, muy buenas noches para usted y para nuestros televidentes. Así es, mire, este crucero en este momento se encuentra en la bahía de Cartagena y se espera que cerca de unos 100 turistas que llegaron en esta embarcación desembarquen y pues recorran el centro histórico en una ruta que ha estipulado la Alcaldía Mayor de la ciudad junto con la Secretaría de Salud, precisamente para evitar que aumenten los contagios en caso de que alguno pueda llegar contagiado. Lo que sí han dicho las autoridades es que todos vienen vacunados, o por lo menos en su mayoría. Víctor Jiménez es uno de los taxistas que espera verse beneficiado con la llegada de los 312 turistas a bordo de este crucero, el primero en Cartagena después de 17 meses. Según el DANE, más del 70% de la población de la Heroica vive del turismo. Oh, excelente, excelente. Usted sabe que eso es lo que necesita porque aquí vivimos del turismo. Los más precavidos con la llegada del crucero son los conductores, debido a que el primer caso de COVID en la ciudad ingresó por un barco. Y el primer fallecido por el virus en el país fue un taxista. Hacer todos los protocolos que necesiten hacer y preguntar si tiene carnet de vacunación o no y el tapaboca. A raíz de estos antecedentes, el Departamento Administrativo Distrital de Salud informó que la mayoría de la tripulación y los pasajeros vienen vacunados. El 98% de los tripulantes debe estar vacunado o presentar una prueba PCR negativa. Los turistas que desembarquen deberán seguir una ruta dispuesta en el centro histórico que contempla parques, plazas e iglesias. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos desde la ciudad de Medellín y sobre todo cuando hablamos de la selección Colombia, porque hoy el técnico Reinaldo Rueda dio a conocer la nómina de convocados para los partidos de eliminatorias ante Bolivia, Paraguay y Chile. Novedades, el regreso de Radamel Falcao y de Juan Fernando Quintero. Otra novedad es que todavía no ha sido convocado James Rodríguez y estamos a la expectativa de lo que vaya a pasar pues en Inglaterra, sobre todo con las restricciones, para saber si pueden viajar Jerry Mina y Davinson Sánchez. Llegan 3 partidos para la selección Colombia en el camino al Mundial de Qatar. Los 27 llamados son Alexander Mejía, Álvaro Montero, Andrés Andrade, Andrés Román, Baldomero Perlaza, Camilo Vargas, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, David Ospina, Davinson Sánchez, Falcao García, Gustavo Cuellar, Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz, Luis Muriel, Luis Sinisterra, Mateus Uribe, Miguel Ángel Borja, Óscar Murillo, Rafael Santos Borré, Roger Martínez, Estefan Medina, William Tecillo, Wilmar Barrios, Jairo Moreno, Jerry Mina y Gerson Candelo. Sin duda el regreso de Falcao y el nuevo llamado de Juan Fernando Quintero marcan la novedad. En las últimas horas se sembró la duda de la presencia de jugadores de la Liga Inglesa y la Liga Española. A 2 semanas de los partidos hay más confusiones que certezas. Y ahora hablamos de la Vuelta a España porque hoy se corrió la 10ª etapa y una etapa que parecía tranquila, sin ninguna novedad, pues estuvo bastante accidentada. Uno de ellos que se accidentó fue el líder hasta hoy, Roglic. Pues los colombianos también perdieron tiempo. Esperemos a ver qué pasa en la etapa de mañana y cómo esto sigue de cara para los objetivos que tienen, sobre todo Miguel Ángel López, que sí la tiene clara. Dice que todavía puede conseguir la Vuelta. Un revolcón extraño sufrió hoy la Vuelta a España, en una etapa que parecía inofensiva para los aspirantes al título. Pasó de todo, una fuga que sacó más de 12 minutos al grupo del líder. Un líder que quiso defenderse, atacó y terminó en el suelo. Un nuevo líder inesperado, y los favoritos ahora perdiendo tiempo con corredores que no eran favoritos. El revolcón dejó al noruego Eikin como dueño de la camiseta roja. Hasta ayer estaba a 9 minutos, hoy es líder. Los colombianos perdieron unos segundos y ahora son quinto y séptimo. López a 3.38 y Egan a 4.46 del nuevo líder. Roglic quedó a 2.17 de Christian Eikin.
Mañana etapa de 133 kilómetros entre Antequera y Valdepeñas de Jaén, recorrido con montaña y que nuevamente puede ser peligrosa. Y hoy tenía sí o sí que saludarlos con Paint It Black de The Rolling Stones, porque nos despedimos del baterista de Charlie Watts, que yo creo que ha sido como de todos los Stones el menos rockero aparentemente y el baterista más atípico que ha dado la historia. Ustedes lo ven en los conciertos, vestido de una manera muy parca, siempre con camiseta, jean, a veces tenía hasta corbata, y básicamente así era él. Era un tipo que no se dejaba llevar por las fans, que siempre fue fiel a su esposa, que siempre viajaba incluso muy pendiente de la hija que tenía esperándolo. Yo creo que la frase que mejor lo define es: yo admiro a los bateristas que hacen solos, pero a mí me parece que la función de un baterista siempre es bailar en grupo. Ese era precisamente Charlie Watts. Sin embargo, siempre fue uno de los pilares de The Rolling Stones, fue el encargado de unirlo cada que el grupo de alguna manera se separaba o entraba en problemas. Él comenzó tocando jazz y comenzó tocando en los bares de rhythm and blues de Inglaterra. Tenía una agrupación que se llamaba The Charlie Watts Quintet. Yo no sé por qué siempre los grupos de jazz se llaman así, el apellido del que lo fundó, y trío, cuartet, quintet, etc. Y ahí se conoció precisamente con los integrantes de The Rolling Stones. Dicen que en una de las biografías escritas por Keith Jarrett, que solamente lo vieron salirse de casillas una vez, y es que los dos Stones famosos, Mick Jagger y Keith Jarrett, se fueron de fiesta, se emborracharon y llegaron muy a las 5 de la mañana, lo llamaron y lo llamaron y comenzaron a decirle: bueno, ¿dónde está mi batería? Y este tipo apareció a los 5 minutos, impecablemente vestido como siempre, les golpeó en el cuarto y les dijo: usted nunca me vuelve a decir mi batería. Y les dio un puño. Y esta información le interesa a los hinchas de fútbol en Bogotá. La alcaldía y los equipos de la ciudad trabajarán en un plan conjunto para garantizar la seguridad en el estadio. El regreso del fútbol sería el próximo 5 de septiembre. En una reunión entre la Secretaría de Gobierno y dirigentes de Independiente Santa Fe, Millonarios y Equidad, se acordó la creación de un programa especial de seguridad. Para lograr que a más tardar el próximo 5 de septiembre, que hay nuevamente un partido de Millonarios, podamos tener nuevamente público en las tribunas del Estadio El Campín. Las pruebas técnicas se harán entre este jueves y domingo y el balón está en la cancha de los equipos porque deberán demostrar un plan logístico. Pruebas de concepto sobre dispositivos tecnológicos y protocolos de ingreso a las tribunas y de control de identificación de las personas que ingresan con una boleta. Demuestren que tienen los equipos biométricos de control de acceso avalados por la Secretaría de Seguridad y que tienen los equipos logísticos necesarios para el control del evento al interior del estadio. El próximo lunes habrá una nueva reunión para analizar los resultados de las pruebas. La sección de economía es presentada por Fede Cacao. Amigo cacaocultor, si su cultivo produce menos de 700 kilos por hectárea al año, es hora de renovar. Acérquese a la unidad técnica de Fede Cacao más cercana y solicite información. Iniciamos nuestra sección económica revisando los indicadores de la jornada. Estas son las cifras del día en RTVC Noticias. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.861 pesos con 88 centavos. El dólar bajó 5 pesos con 85 centavos. 56 artículos tiene el proyecto de reforma tributaria o ley de inversión social cuya ponencia fue radicada para su primer debate. 21 artículos más que el texto inicial presentado. E incorpora un apoyo especial a través de una extensión del beneficio, del subsidio a la nómina para aquellas empresas que fueron afectadas, especialmente como resultados
de los bloqueos de vías. 500 billones de pesos en préstamos han otorgado los bancos durante la pandemia, según Asobancaria. Cerca de 294 billones fueron para las empresas, 31 billones fueron destinados a crédito de vivienda y 184 billones fueron para créditos de consumo. 62,2 billones de pesos fue el proyecto de presupuesto que presentó el gobierno frente al Congreso, casi 7% superior al de este año. 25% de un salario mínimo aportará el gobierno nacional a los empleadores que incrementen su nómina con jóvenes entre los 18 y 28 años. Y a propósito de cifras, es martes de cifras del DANE con el director Juan Daniel Oviedo. Muy buenas noches. Preparándonos para los resultados del mercado laboral del mes de julio, que presentaremos el próximo martes, es importante hacer un balance de los problemas más significativos que ha observado el mercado laboral en el primer semestre de 2021, es decir, qué ha pasado con los jóvenes entre 14 y 28 años, particularmente mujeres, que residen en las principales ciudades del país. Para esto, en primer lugar, es importante analizar la evolución histórica del desempleo juvenil, tanto a nivel nacional como en las principales ciudades. Rápidamente ustedes pueden observar cómo con las líneas verde y anaranjado identificamos que el desempleo juvenil siempre ha sido más alto en las principales ciudades del país, pero en los momentos más críticos de la pandemia llegó a superar niveles del 35% en las 13 principales ciudades del país. Para esto es importante analizar también la evolución de las poblaciones entre 14 y 28 años, tanto en el total nacional como en las 13 principales ciudades del país. Aquí vemos en el panel de la izquierda cómo de 12.5 millones de jóvenes, hombres y mujeres entre 14 y 28 años, aproximadamente 1.6 millones están enfrentando el desempleo en el primer semestre del 2021, 48.000 personas de más en el total nacional y 55.000 de más en las 13 principales ciudades del país. Eso significa o confirma que en efecto el problema del desempleo en la población joven está concentrada en las 13 principales ciudades del país. Sin embargo, es clave visibilizar el enfoque de género de esta evolución poblacional entre el primer semestre del 2020 y el primer semestre del 2021. Aquí rápidamente vemos cómo las mujeres jóvenes entre 14 y 28 años han enfrentado en mayor medida el fenómeno del desempleo, llegando a observar el 30% de ellas económicamente activas el fenómeno del desempleo. Adicionalmente, la brecha que separa la tasa de desempleo de hombres y de mujeres, en lugar de reducirse entre el primer semestre del 2020 y el primer semestre del 2021, se ha incrementado en aproximadamente 7 décimas, confirmando el problema del desempleo en mujeres jóvenes en las 13 principales ciudades del país. Es importante retomar en dónde más las mujeres están enfrentando el desempleo y para eso necesitamos una perspectiva geográfica de esta evolución de 48.000 personas jóvenes de más en situación de desempleo. En primer lugar, en esta tabla podemos ver rápidamente cómo esas 48.000 personas de más en desempleo son el resultado de 55.000 mujeres de más y aproximadamente 5.000 hombres de menos enfrentando el desempleo. Y adicionalmente son las mujeres jóvenes que residen en las 13 principales ciudades del país y en los pequeños municipios las que rápidamente están enfrentando un incremento de su incidencia del desempleo en el último año. Finalmente, es importante hacer una conclusión sobre estos análisis y para eso podemos recurrir a un índice de la población desempleada. Esto significa que si tomamos como base el volumen de población desempleada en el primer trimestre del 2020 entre 14 y 28 años y lo convertimos en 100, en el último trimestre de análisis, es decir, abril-junio del 2021, estamos viendo 57.6 personas de más enfrentando el desempleo entre 14 y 28 años en las 13 principales ciudades del país, mientras que solo vemos a 13 de más en el total nacional. Como conclusión, tenemos que evidentemente la necesidad de focalizar a mujeres jóvenes en las 13 principales ciudades del país es indispensable para encontrar una respuesta en el corto plazo al fenómeno del desempleo juvenil en Colombia. Muchas gracias.
La sección Economía fue presentada por Fede Cacao. Amigo cacaocultor, si su cultivo produce menos de 700 kilos por hectárea al año, es hora de renovar. Acérquese a la unidad técnica de Fede Cacao más cercana y solicite información. Es momento de hacer una pausa, pero recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y por el streaming de rtvcnoticias.com. Los leemos con el numeral Me Conecto con RTVC. Los invitamos para que sigan participando en Twitter y en Instagram. Luego de esta corta pausa tendremos oportunidades. Les contamos que tenemos 400 cupos para créditos condonables en pregrado y posgrado para trabajadores del ICBF. Aquí les contamos de qué se trata. Y tenemos también más información del mundo. Les voy a mostrar más imágenes del día. Vean este desfile militar para celebrar la independencia de la antigua Unión Soviética. Al volver les cuento de qué se trata. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Dicen que el tiempo es relativo, la opinión también. Por eso es necesario saber quién te la cuenta y cómo te la cuenta. En la franja informativa de RTVC, todos tenemos un espacio para la opinión, para saber y entender lo que están hablando hoy los colombianos. ¿De qué se habla? Domingos a las 9:30 de la noche, con José Fernando Patiño y Daniela Caballero. Por Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias, emisión central. Iniciamos este nuevo bloque de información del mundo con Afganistán, porque desde que comenzó la retoma del poder talibán, conocer los detalles del surgimiento y operación de este movimiento se ha vuelto indispensable para las potencias del mundo. Esto es lo que se sabe de la cúpula que ahora dirige el país. Ser de nuevo el poder rector del destino afgano hizo que hoy, a nivel global, solo se hable de ellos. El brazo armado que brotó a mediados de los 90 es quien interlocuta y con fluidez con el emisario de Joe Biden. Si bien la génesis de los talibán fue bélica, su objetivo de asentar un emirato islámico les obligó a sofisticarse como aparato político. La que vimos en pleno en las conversaciones de altísimo nivel en Doha que intentaban acuerdos entre el gobierno republicano que acaban de suplir. El jurista islámico Haibatullah Askunzada es su máximo líder. Su paradero es desconocido, pero su rol no. Apodado líder de los fieles, es quien tiene la última palabra en asuntos políticos, religiosos y militares. A él le siguen figuras bajo el estatus de diputados. El de mayor rango, Abdul Ghani Baradar, quien encarna la diplomacia y quien justamente se reunió horas atrás con el director de la CIA. Muhammad Yaqub es la cabeza militar que, a pesar de su corta edad, goza del beneplácito de comandantes, en parte por ser hijo del fundador del grupo, el Mullah Omar. Y Sirayuddin Haqqani completa el ajedrez de la cúpula talibán. Bajo su mando está la red Haqqani, la vertiente con difusa estructura que administra los activos financieros y militares del grupo en la frontera con Pakistán. Pero mientras a estos estrategas se atribuye la concreción del objetivo del grupo, en Panjshir brotan y toman fuerza resistencias armadas que quieren hacerles contrapeso de forma frontal. Y por primera vez, el estado de Nueva York en Estados Unidos será gobernado por una mujer. Katie Hochul, de 62 años, sucedió en el cargo a Andrew Cuomo tras su renuncia por el escándalo de acoso sexual. Decenas de mujeres denunciaron al hoy exmandatario. La organización del premio Emmy, que le había reconocido a Cuomo el manejo de la pandemia, le retiró el galardón. Y les dije que tenía imágenes y aquí están, 30 años de la declaración de la independencia de Ucrania, país que perteneció a la antigua Unión Soviética. Durante la celebración, a la que asistieron miles de personas en Kiev, se realizó este colorido y sincronizado desfile militar. Виконувач обов'язків начальника інституту, капітан першого рангу Максим Кіріакідієв. Професійного свята 21 листопада.
Llegamos a oportunidades y atentos porque hay 400 créditos condonables para hacer estudios en pregrado y en posgrado, esto dirigidos a trabajadores del ICBF. Vean ustedes de qué se trata. La sección Oportunidades es presentada por UniHorizonte. Las inscripciones en la UniHorizonte ya están abiertas para todos los programas académicos. Todo lo que quieras conocer para adelantarte al futuro lo tienes en la U de los emprendedores. En oportunidades para créditos condonables para licenciaturas, especializaciones y maestrías sobre la primera infancia, vaya a la página www.ictex.gov.co. Allí tendrá que ingresar sobre la opción Estudiantes y luego dar clic sobre la pestaña Fondo de Administración. Le aparecerá un listado de convocatorias. Deberá escoger la opción Formación ICBF. Encontrará una serie de requisitos como no realizar 2 programas en simultáneos con fondos del ICETEX y estar vinculado a los servicios de atención a la primera infancia como agentes educativos, madres y padres comunitarios. Ojo, porque serán 400 cupos los que se destinarán para la formación. Recuerde que la convocatoria va hasta el 13 de septiembre del 2021 y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. La sección Oportunidades fue presentada por UniHorizonte. Las inscripciones en la UniHorizonte ya están abiertas para todos los programas académicos. Todo lo que quieras conocer para adelantarte al futuro lo tienes en la U de los emprendedores. Semana para hablar de mascotas. En una ciudad como Bogotá hay cada día 10 reportes por gatos maltratados. En algunos casos las lesiones son tan graves que necesitan prótesis. Encontramos a un diseñador quien busca convertirse en un experto en rehabilitar mascotas. Los gatos que en el antiguo Egipto representaban seres divinos y venerados, hoy son una de las especies más maltratadas y utilizadas para diferentes actos de barbarie. Ella es Hop, una gata que esconde detrás de sus profundos ojos verdes la crueldad de la que fue víctima por parte de algunas personas. Hop la rescatamos en Ciudad Bolívar, fue víctima de un ritual donde la despellejaron y cortaron varias partes de su cuerpo. Posterior a esto, pues ella estuvo hospitalizada más o menos 1 año y como 3 meses. Se pensó en una amputación de sus patas traseras, pero pues no llegamos a eso. Para que recuperara su movilidad, una empresa de diseño industrial en Bogotá voluntariamente desarrolló unas prótesis para sus patas traseras. Hoy recibimos a la gatica Hop, que pues desafortunadamente le mutilaron las paticas, y vamos a hacer un proceso, pues primero de escaneo 3D para tomar exactamente toda su morfología, toda la forma de la patica. Luego pasamos a un modelado 3D en el que le hacemos la forma que necesita exacta según toda su ergonomía, y posteriormente hacemos un proceso de fabricación en impresión 3D de alta tecnología. El caso de Hop es uno de los 10 que diariamente llegan al Instituto de Protección y Bienestar Animal. Hoy sus dueños ven en las prótesis una razón para mejorar la calidad de vida de este felino que ha sido vulnerado. Estamos muy felices porque con las prótesis que se le están fabricando a Hop podemos darle a ella, entregarle una mejor calidad de vida, que sea una gatica más activa y más feliz. Hoy Hop estrena sus prótesis, esas que evitarán heridas en sus patas traseras al caminar y por supuesto saltar y divertirse como lo hacen los otros gatunos. Y seguimos con más deportes porque un trino revolucionó a las redes sociales, sobre todo con esa posibilidad que ilusiona a los amantes del fútbol, una que en algún tiempo fue inimaginable, tener a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi en el mismo equipo. Pues bueno, el hermano del dueño del Paris Saint-Germain hoy montó un trino con la foto de los dos jugadores, un montaje vistiendo la camisa del Paris Saint-Germain y abriendo a una posibilidad que podría darse en poco tiempo. Con 118.600 seguidores, ¿será que necesita más el hermano del emir de Qatar y por eso publica estas cosas? ¿O será que esto es verdad? Posteó un fotomontaje con Messi y Cristiano Ronaldo con la camiseta del Paris Saint-Germain y la leyenda, quizá. Inmediatamente el mundo del fútbol se le iluminaron los ojos, soñando con que los dos más grandes jugadores de este siglo compartan equipo.
cosa que solo se podía ver en los videojuegos cuando usted arma su nómina en modo My Club, por ejemplo jugando juntos en Juventus. Lo que muchos creíamos inimaginable y que nunca se iba a dar. O en animaciones y relatos modo Champions. ¡Espectacular! ¡Cristiano! Cristiano Ronaldo, en tanto, se encuentra en el medio de los rumores sobre su futuro. Al portugués le queda un año de contrato con la Juve, pero los medios italianos insisten en que el club turinés no vería con malos ojos una transferencia en este mercado de pases. Ahora, ¿usted se imagina un equipo con Messi y Cristiano juntos? La verdad, y teniendo en cuenta el tuit de Messi que resultó cierto y que fue lanzado por este personaje, la bomba del siglo no hay que descartar. Ustedes se imaginan eso, pero bueno, nosotros en RTVC Noticias también vamos a estar muy atentos a todo lo que pase con los Juegos Paralímpicos que ya comenzaron, al menos con la ceremonia inaugural allí en Tokio. La delegación colombiana está compuesta por 69 deportistas y tendrán acción y comenzarán con estas justas, con las disciplinas mejor de natación y tenis de mesa. Con 16 paraatletas, Colombia dijo presente en la ceremonia inaugural en Tokio. Los abanderados Erika Castaño y Francisco Palomeque ondearon el tricolor y las sensaciones son únicas e inolvidables. Llegar a Japón ha sido una experiencia increíble porque había soñado con este momento, pero no fue hasta que llegué aquí que realmente estoy experimentando las cosas y realmente estoy sintiendo el momento. María Paula será la primera en competir en los 50 metros de la natación paralímpica y más allá de su situación en la que su pierna izquierda es más corta y no posee ligamentos que le impiden saltar o correr, logró 4 medallas de oro en Panamericanos y sin duda es una gran carta de nuestro país. Tengo grandes expectativas para estos Juegos. Quiero dar todo de mí en cada una de las pruebas, dar el 100%, disfrutarlas. Aquí sí que habrá historias asombrosas, por lo que todos los deportistas son capaces de hacer para honrar a la resiliencia, con el mensaje, no importa en qué dirección sople el viento, siempre se puede avanzar. Y hoy hablamos de literatura en RTVC Noticias. Me acompaña Yolanda Reyes, ella es escritora, es columnista y es una persona a quien realmente admiro un montón porque es que no hace más que coleccionar premios desde que comenzó a escribir. Y además escribe para gente de todas las edades, ha escrito para niños, ha escrito para adolescentes, ha escrito para adultos y todo lo ha hecho divinamente. El año pasado le dieron el Premio Iberoamericano a la Literatura Infantil y Juvenil por la investigación y la producción de libros para niños y adolescentes. Yolanda, bienvenida a RTVC. Gracias, Laura. Yo feliz de estar aquí. Pues qué dicha, Yolanda. Hoy estaría cumpliendo años Jorge Luis Borges y mi mamá no me va a perdonar si no hacemos dos cosas. Vamos con la primera. La primera es que le leas a mi mamá y a todas las personas que nos están viendo tu verso favorito. Bueno, hay muchos favoritos, pero vamos a un pedazo de Los Justos, que es un poema que me encanta. Solo un pedazo. ¿Listo? Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales. Yolanda, ¿me esperas para que yo pueda hacer mi trabajo y que me paguen luego al final del mes? Ay, perdón. Y es que además con música, qué maravilla. Sí, vamos. Y una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Buenísimo. Y la segunda es que mi mamá durante mucho tiempo trabajó como profesora de español de secundaria. Y cuando tenía alumnos en sexto, siempre los ponía a leer El terror de sexto B, que es uno de tus libros. Sí. ¿Cómo hace uno para llevar a un niño a leer? ¿Cuál es el proceso? Sí, siéntese y lea con él si usted es el papá, pero ¿qué hace el papá? Lee primero los dibujos, lee primero el texto. Un consejo para que los papás puedan leer con los niños. Sobre todo leer desde muy pronto. Yo creo que ese es el mejor consejo. Seguro que tu mamá te leyó desde antes de que tú recuerdes. Seguro que te cantó y te acompañó. Quizás algo de la música viene de ahí, la música de las palabras también. Estar cerca de un niño
dejarlo tocar los libros desde el principio de la vida, llevarlo a escoger libros. Ya a la hora del terror de sexto B, creo que también dejar que lean a veces, pero a veces no todos quieren leer lo mismo, dejar escoger, me parece. Diría que no obligar, nunca obligar. Eso en la infancia, en la primera infancia, ningún niño está obligado a leer. Creo que todos los niños quieren que les lean, porque cuando les leen las voces se quedan ahí y los niños necesitan voces y necesitan presencia. Y ahora quiero que hablemos de tu último libro, que es El Reino de la Posibilidad. Es un libro de ensayos, te sales un poco de la narrativa de la literatura y haces una serie de ensayos que a la larga sí son narrativa porque son ensayos divinos, no son estos ensayos aburridos que puede estar pensando la gente, son ensayos muy poéticos y muy hermosos alrededor de cómo el lenguaje atraviesa la vida de las personas y cómo va guiando las emociones. Hay un capítulo aquí que a mí me gusta mucho que habla de cómo las primeras manifestaciones del lenguaje en los niños son la ausencia, la separación de la mamá, y lo relaciona muchísimo con la música. Está el ejemplo de Acerrina Serrán, que es Me voy y vuelvo. Cuando la mamá se vuelve, crea un espacio como entre el momento en que se va y en el que vuelve, en el que el lenguaje no existe y el niño comienza a inventarse mundos paralelos y comienza a jugar. Voy a volver a citar a mi mamá aquí en esta entrevista. Y mi mamá, cuando yo era niña, estaba muy preocupada porque yo tenía amiga imaginaria. Por favor, explícale a mi mamá que estaba perfectamente bien, que era mi uso del lenguaje. Era el tiempo de la imaginación, es un momento en el que yo digo ahí, cito un verso de Machado, converso con el hombre que siempre va conmigo. Esa potestad, esa facultad de hablar con uno mismo y con otros que se parecen a uno mismo. Ahí está la inteligencia, ahí está el lenguaje. Cuando los niños juegan, ya sea con amigos imaginarios o con cosas, con objetos que convierten en otras cosas, están diciendo yo sé pensar, yo puedo operar con símbolos, y ese es el principio de la inteligencia y de la invención humana. Entonces tu amigo imaginario era esa fuerza, era esa posibilidad de poner las cosas que te pasaban en un lugar que está por fuera y que está adentro, en un lugar que conecta el mundo interior con el mundo de afuera. Un saludo para Titi, mi amiga imaginaria. Yolanda, bienvenida siempre a RTVC Noticias. Yo quiero que nos despidamos con un fragmento que responda a la siguiente pregunta. En este mundo azotado por la tecnología, ¿cómo hacemos para atraer a los niños a la literatura? Un fragmento corto. Bueno, para despedirnos. Y en el que me esperes esta vez. Esta vez te voy a esperar, es que se me olvidó, porque claro, ese poema me gusta tanto. ¿Lista? Vamos. Bueno, ¿qué podemos enseñarles? Quizás, solo quizás, nadie lo sabe, un rastro de aquella vieja y bella incertidumbre que nos llevó a necesitar palabras. Quizás otras maneras de sentir, de pensar y de expresar lo que no tiene un nombre o una forma exacta. Más que un significado, una invitación a significar. Más que una manera determinada o adecuada de sentir o de nombrar, un abanico de emociones, de matices y de zonas secretas, esas tierras incógnitas de la experiencia humana que nunca se acabarán de descifrar. RTVC Noticias, emisión central.